Mi novia me dejó por ser demasiado bueno. Años después regresó arrepentida cuando vio que yo estaba cenando en un restaurante elegante, con una mujer hermosa. Fernanda cruzó todo el salón con lágrimas en los ojos, interrumpió nuestra cena y declaró frente a todos los presentes que había cometido el peor error de su vida al dejarme. Me suplicó perdón de rodillas mientras los comensales observaban en silencio, esperando mi reacción. Lo que ella no sabía era que esa mujer sentada frente a mí no era una simple cita, y lo que estaba a punto de descubrir la destrozaría mucho más que cualquier rechazo. La copa de vino de Fernanda cayó al suelo cuando la mujer a mi lado sonrió con calma y entrelazó sus dedos con los míos sobre la mesa. El silencio en el restaurante se volvió denso, incómodo. Fernanda miró nuestras manos unidas y su rostro palideció de forma dramática. Entonces hice algo que claramente no esperaba. Le sonreí con la misma tranquilidad que ella alguna vez interpretó como aburrimiento, y pronuncié 3 palabras que la dejaron congelada. Soy Andrés. Tengo 32 años, y durante 5 años creí que Fernanda era el amor de mi vida. Éramos novios desde la universidad, habíamos construido planes juntos, hablábamos de matrimonio y familia. Pero hace 3 años, ella llegó a nuestro departamento y me soltó la noticia como quien comenta el clima. Me dejaba porque yo era demasiado predecible, demasiado estable, demasiado bueno. Según sus palabras exactas, necesitaba emoción, adrenalina, un hombre que la hiciera sentir viva. Recogió sus cosas esa misma noche, mientras yo intentaba procesar la traición de ser rechazado precisamente por las cualidades que siempre creí valiosas. Los primeros meses después de la ruptura fueron devastadores. Trabajaba como contador en una firma mediana, tenía una vida tranquila y ordenada que Fernanda encontraba insoportablemente aburrida. Mis amigos me decían que la olvidara, que alguien mejor llegaría, pero las palabras vacías no llenaban el hueco que dejó. Por las redes sociales, la veía publicando fotos con su nuevo novio. Un tipo llamado Patricio que conducía motocicleta, tenía tatuajes y trabajaba como bartender en un lugar nocturno. Las imágenes de ambos en conciertos, viajes espontáneos y fiestas hasta el amanecer eran como cuchillos que se clavaban en mi pecho cada vez que aparecían en mi pantalla. Pero la humillación más grande vino 6 meses después de nuestra separación. Estaba comprando en el supermercado cuando me topé con Fernanda y Patricio en el pasillo de vinos. Ella me vio y en lugar de mostrar incomodidad, o al menos discreción, se acercó con Patricio del brazo y me presentó como su exnovio aburrido. Patricio soltó una risa burlona y comentó que no entendía cómo Fernanda había aguantado tanto tiempo con alguien tan poco interesante. Fernanda no lo defendió, al contrario, rió junto con él, mientras yo apretaba el mango del carrito de compras hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Esa noche llegué a casa y bloqueé todas sus redes sociales, decidido a arrancarla de mi vida de una vez por todas. Lo que Fernanda nunca supo fue que durante nuestra relación yo había estado ahorrando en secreto. No para cosas materiales o caprichos, sino para nuestro futuro juntos. Tenía un fondo considerable guardado para el enganche de una casa, para la boda que planeábamos, para comenzar la familia que ella decía desear. Cuando me dejó, ese dinero se quedó ahí, intocable, porque no tenía corazón para gastarlo en otra cosa que no fuera el sueño que construimos juntos. Durante meses miré ese saldo bancario como un recordatorio doloroso de todo lo que perdí. Hasta que conocí a Diana. Fue en una consulta médica de rutina hace 1 año y medio. Ella era la nueva doctora que acababa de llegar a la clínica donde me atendía, recién egresada de su especialidad en cardiología. Algo en su forma de hablar, directa pero amable, me hizo sentir cómodo inmediatamente. Después de revisar mis estudios, me recomendó cambiar algunos hábitos y me dio su tarjeta profesional por si necesitaba seguimiento. No fue amor a primera vista ni nada cinematográfico, simplemente hubo una conexión genuina que no había sentido en mucho tiempo. Nos encontramos por casualidad 3 semanas después, en una cafetería cerca de mi oficina. Diana estaba sola, leyendo un libro médico mientras tomaba un café. Me acerqué a saludar sin segundas intenciones, solo por cortesía. Terminamos conversando durante 2 horas sobre todo y nada. Medicina, contabilidad, películas, familia. Ella mencionó que acababa de terminar una relación complicada con un colega que resultó ser un mentiroso compulsivo. Yo le conté brevemente sobre Fernanda sin entrar en detalles dolorosos. Hubo empatía mutua,
comprensión entre dos personas que habían sido lastimadas. La amistad con Diana creció de forma natural y sin presiones. Nos veíamos para tomar café, íbamos al cine, compartíamos cenas casuales. Ella era brillante, dedicada a su profesión, pero también tenía un lado divertido que sacaba cuando se sentía en confianza. Nunca me hizo sentir aburrido o predecible. Al contrario, valoraba mi estabilidad emocional, mi forma de escuchar sin juzgar, mi capacidad para estar presente sin necesidad de hacer cosas extremas para demostrar afecto. Después de un año de conocernos, nuestra relación evolucionó naturalmente hacia algo romántico, aunque ambos decidimos mantenerlo privado y alejado de redes sociales. Diana no publicaba su vida personal en Internet. Decía que su trabajo era demasiado demandante y que valoraba su privacidad por encima de la validación digital. Yo, que había bloqueado a Fernanda y a todos sus amigos cercanos, tampoco tenía interés en exponer mi vida nueva. Vivíamos nuestra relación en un círculo pequeño de amigos y familia directa. Era refrescante tener algo genuino que no necesitaba exhibirse para existir. Pero lo que realmente cambió todo fue lo que Diana me reveló 3 meses antes de ese encuentro en el restaurante. Estábamos en su departamento una noche cuando me confesó algo que no esperaba. Ella provenía de una familia con recursos considerables. Su padre era dueño de varios consultorios médicos privados en la ciudad, y aunque Diana trabajaba por pasión y no por necesidad, su familia tenía una posición económica muy cómoda. Me mostró fotos de su infancia en una casa grande, viajes al extranjero, colegios privados. Nunca lo había mencionado porque le molestaba que la gente la tratara diferente por su apellido o su dinero. La confesión de Diana no cambió nada entre nosotros, pero sí me hizo reflexionar sobre lo superficial que había sido el juicio de Fernanda. Ella me había dejado por aburrido y por no ofrecerle la emoción que buscaba, cuando en realidad yo tenía estabilidad emocional y económica que simplemente no necesitaba presumir. Diana me enseñó que las personas valiosas no miden el amor en adrenalina o en gestos exagerados, sino en respeto, compromiso y construcción conjunta. 3 meses después de esa conversación, Diana me invitó a cenar a uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Era un lugar donde las reservaciones se hacían con semanas de anticipación, con precios que hacían sudar a cualquier persona promedio. Pero Diana insistió en invitarme para celebrar su nuevo cargo como jefa del departamento de cardiología en un hospital prestigioso. Yo acepté encantado, feliz de compartir su éxito. Esa noche me puse mi mejor traje, uno que había comprado específicamente para ocasiones especiales pero que rara vez usaba. Diana llegó radiante con un vestido azul marino que la hacía ver elegante y profesional al mismo tiempo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con vista a la ciudad iluminada. La conversación fluía entre risas y planes futuros cuando, de repente, vi una figura familiar cruzando el salón del restaurante directo hacia nuestra mesa. Era Fernanda. Pero no la Fernanda segura y arrogante que me había humillado en el supermercado. Esta Fernanda tenía ojeras pronunciadas, el cabello menos cuidado que antes, y una expresión de desesperación genuina en el rostro. Llevaba ropa casual en un lugar claramente formal, como si hubiera llegado de improviso sin pensarlo. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que no había visto en los 3 años desde nuestra separación. Antes de que pudiera reaccionar, Fernanda llegó a nuestra mesa y soltó todo sin filtro. Declaró frente a Diana y a las mesas cercanas que había sido una estúpida al dejarme, que Patricio resultó ser un desastre irresponsable que la había dejado endeudada y sola, que ningún hombre la había tratado con la mitad del respeto que yo le di. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras decía que me extrañaba cada día, que se había dado cuenta demasiado tarde de que la estabilidad y la bondad eran exactamente lo que necesitaba. Terminó su monólogo cayendo de rodillas junto a nuestra mesa, suplicándome una segunda oportunidad frente a todos los comensales que ahora miraban la escena con curiosidad morbosa. El silencio que siguió fue denso y cargado de expectativa. Diana me miró con calma, sin rastro de celos o incomodidad, simplemente esperando mi reacción. Fernanda seguía de rodillas, con las manos entrelazadas en súplica, los ojos rojos e hinchados. Podía sentir las miradas de los otros clientes sobre nosotros, algunos claramente disfrutando del drama inesperado en medio de su cena elegante. Tomé la copa de vino que tenía frente a mí y bebí un sorbo pausado antes de responder. Luego, con la misma voz tranquila que Fernanda alguna vez encontró aburrida, le dije exactamente 3 palabras que la dejaron petrificada.
Ella es doctora. La confusión en el rostro de Fernanda fue inmediata y evidente. No entendía qué tenía que ver la profesión de Diana con nada. Entonces Diana sonrió, tomó mi mano sobre la mesa y agregó con voz suave pero firme: y su prometida. El color desapareció completamente del rostro de Fernanda. Sus ojos se abrieron de par en par mientras procesaba la información. Diana levantó su mano izquierda mostrando el anillo de compromiso discreto pero elegante que yo le había dado 2 semanas antes en una propuesta íntima solo entre nosotros. La traición y la humillación que Fernanda sintió en ese momento fue palpable y aplastante. Fernanda se puso de pie tambaleándose ligeramente, como si las piernas no la sostuvieran bien. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron coherentes. Murmuró una disculpa torpe y se dio la vuelta para salir del restaurante casi corriendo, tropezando con su propia silla en el proceso. Algunos comensales murmuraban entre ellos. Otros regresaron a sus platos fingiendo no haber visto nada. Diana apretó mi mano con ternura y me preguntó en voz baja si estaba bien. La verdad era que sí estaba bien. Increíblemente bien. Porque en ese momento comprendí que la justicia no siempre llega como venganza planificada, sino como consecuencia natural de las decisiones que cada persona toma. Fernanda eligió la emoción superficial sobre la estabilidad genuina, y ahora cosechaba exactamente lo que sembró: arrepentimiento, soledad y la certeza de haber perdido algo valioso por perseguir ilusiones vacías. Diana y yo terminamos nuestra cena en paz, conversando sobre los preparativos de la boda que planeábamos para el próximo año. Pero lo que Fernanda no sabía, y lo que estaba a punto de descubrir en los siguientes días, era que su aparición en el restaurante no fue simple casualidad, y que las consecuencias de esa noche apenas comenzaban a desarrollarse. 2 días después del incidente en el restaurante, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Fernanda. Había conseguido mi nuevo número a través de un amigo en común que todavía mantenía contacto con ambos. El mensaje era largo, desesperado, lleno de disculpas y súplicas para que habláramos en persona. Decía que necesitaba explicarme muchas cosas, que su aparición en el restaurante no había sido planeada, que simplemente me había visto por la ventana mientras caminaba por la calle y actuó por impulso. Terminaba el mensaje rogándome que al menos le diera la oportunidad de hablar, que me debía una explicación por todo el daño que me causó. Borré el mensaje sin responder. Diana estaba en mi departamento preparando café cuando le conté sobre el texto. Ella no mostró celos ni inseguridad, simplemente me abrazó y me dijo que la decisión de responder o no era completamente mía, que confiaba en mi criterio. Esa confianza incondicional me recordó por qué me había enamorado de ella en primer lugar. No había drama innecesario, no había exigencias posesivas, solo respeto mutuo y comunicación honesta. Pero Fernanda no se rindió con un solo mensaje ignorado. Durante la siguiente semana, los textos llegaron diariamente. Algunos eran apologéticos, otros nostálgicos recordando momentos específicos de nuestra relación. Algunos incluso intentaban generar lástima describiendo lo difícil que había sido su vida después de dejarme. Me contó que Patricio la había engañado múltiples veces, que gastó todos sus ahorros en sus caprichos y deudas, que terminó dejándola por una chica más joven que conoció en el bar donde trabajaba. Fernanda tuvo que regresar a vivir con sus padres a los 29 años, sin ahorros, sin pareja, sin el futuro que alguna vez construimos juntos. Parte de mí sentía una satisfacción oscura al leer sus desgracias. No era orgullo ni alegría por su sufrimiento, sino más bien una confirmación de que mis valores no estaban equivocados. La estabilidad que ella despreció era exactamente lo que ahora desesperadamente buscaba. Pero otra parte de mí, la parte que Diana había ayudado a sanar, simplemente sentía indiferencia. Fernanda era un capítulo cerrado de mi vida, y sus problemas actuales no eran mi responsabilidad ni mi preocupación. El 8º día de mensajes ignorados, Fernanda cambió de estrategia. Apareció en el edificio donde trabajaba, esperándome en el estacionamiento cuando salí de la oficina. Vestía de forma más cuidada que en el restaurante. Claramente había hecho un esfuerzo por verse bien. Cuando me vio caminando hacia mi automóvil, se acercó rápidamente bloqueándome el paso. Su rostro mostraba determinación mezclada con desesperación. Me pidió 5 minutos de mi tiempo, solo 5 minutos para hablar. Le dije claramente que no teníamos nada que discutir, que su decisión de hace 3 años fue definitiva y que yo había seguido adelante con mi vida. Fernanda insistió,
argumentando que merecía al menos la oportunidad de disculparse apropiadamente, que cargaría con la culpa toda su vida si no me decía lo arrepentida que estaba. Varios compañeros de trabajo pasaron junto a nosotros mirando la escena con curiosidad apenas disimulada. La situación se estaba volviendo incómoda y potencialmente problemática para mi imagen profesional. Accedí a escucharla solo para terminar con el acoso de una vez por todas. Nos sentamos en una banca del parque frente al edificio de oficinas. Fernanda comenzó su discurso ensayado sobre cómo había sido inmadura y egoísta, cómo no valoró lo que teníamos hasta que lo perdió, cómo ningún hombre la había tratado con la mitad del respeto y cariño que yo le di. Reconoció que perseguir emoción superficial fue el peor error de su vida, que Patricio fue una fantasía que se derrumbó en cuanto la realidad golpeó. Admitió que me humilló injustamente y que cargaba con esa culpa cada día. Escuché en silencio sin interrumpirla, sin mostrar emoción alguna. Cuando terminó su monólogo, esperó mi respuesta con ojos esperanzados. Le dije con calma que apreciaba su disculpa, pero que no cambiaba nada. Le expliqué que Diana no era un reemplazo ni una venganza, sino una persona que me valoraba genuinamente por quien soy. Le dejé claro que estaba comprometido, feliz, y que no había espacio en mi vida para revivir un pasado que ella misma destruyó. Fernanda comenzó a llorar nuevamente, argumentando que la gente merece segundas oportunidades, que el verdadero amor perdona errores. Le respondí que el verdadero amor también requiere respeto, y que ella perdió mi respeto el día que me presentó como su ex aburrido frente a Patricio en el supermercado. Esa humillación pública no fue un error impulsivo, fue crueldad deliberada. Le recordé que no solo me dejó, sino que se aseguró de pisotear mi dignidad cada oportunidad que tuvo. No había redención posible para ese nivel de traición y desprecio. Me puse de pie. Le deseé buena suerte con sinceridad pero sin calidez, y caminé hacia mi automóvil sin mirar atrás. Pensé que esa conversación cerraría el asunto definitivamente. Estaba equivocado. 3 días después, Diana me llamó desde el hospital claramente molesta. Fernanda había aparecido en su lugar de trabajo preguntando por ella. Le dijo a la recepcionista que era una amiga de la familia y que necesitaba hablar con la doctora sobre un asunto personal urgente. Cuando Diana salió a atenderla sin saber quién era, Fernanda se presentó y le pidió que hablaran en privado. Diana, siempre profesional y educada, accedió a escucharla en su consultorio por 5 minutos. Fernanda le contó toda nuestra historia desde su perspectiva, pintándose como una mujer que cometió un error del cual estaba genuinamente arrepentida. Le suplicó a Diana que reconsiderara la relación conmigo, argumentando que ella me conocía mejor después de 5 años juntos, que sabía exactamente cómo hacerme feliz. Incluso tuvo la audacia de sugerir que Diana era solo una fase de rebote, que eventualmente yo me daría cuenta de que Fernanda era mi verdadero amor. Diana escuchó pacientemente, y luego respondió con la calma profesional de alguien acostumbrada a tratar con situaciones difíciles. Le explicó a Fernanda que su aparición en el hospital era inapropiada e invasiva, que cruzar límites profesionales para perseguir agendas personales era inaceptable. Le dejó claro que Andrés era un hombre adulto capaz de tomar sus propias decisiones, y que él ya había elegido claramente seguir adelante con su vida. Le sugirió con firmeza que respetara esa decisión y buscara ayuda profesional para procesar su duelo y arrepentimiento de manera saludable. Fernanda salió del consultorio furiosa, según me contó Diana. Pero lo que realmente preocupó a Diana fue que antes de irse, Fernanda murmuró algo sobre que yo no sabía toda la verdad, que había cosas que nunca le conté. Diana no le dio importancia en el momento, asumiendo que eran palabras vacías de una mujer desesperada. Pero esa noche, mientras cenábamos en mi departamento, me preguntó directamente si había algo de mi pasado con Fernanda que no le hubiera contado. Le aseguré que no había secretos entre nosotros. Le había contado todo lo relevante sobre mi relación anterior. La ruptura, la humillación, el proceso de sanación. Diana me creyó sin dudar, pero me advirtió que Fernanda parecía dispuesta a causar problemas si no conseguía lo que quería. Me sugirió que considerara enviarle un mensaje final, dejando absolutamente claro que cualquier contacto adicional sería considerado acoso y que tomaríamos medidas legales si continuaba. Seguí el consejo de Diana y le envié un mensaje de texto largo pero directo a Fernanda. Le expliqué que su comportamiento de las últimas semanas constituía acoso, que había cruzado múltiples líneas al aparecer en mi trabajo y en el hospital de Diana, que cualquier contacto adicional resultaría en una orden de restricción formal.
Le dejé claro que respetaba su arrepentimiento, pero que eso no le daba derecho a invadir mi vida o la de mi prometida. Terminé el mensaje bloqueando su número inmediatamente después de enviarlo. Pasaron 2 semanas de silencio bendito. Diana y yo continuamos con nuestras vidas normalmente, enfocados en los preparativos de la boda y en nuestras carreras. Ella estaba cada vez más ocupada con sus responsabilidades como jefa de departamento, y yo acababa de recibir una promoción en la firma de contabilidad que me daba más responsabilidad y mejor salario. Todo parecía estar alineándose perfectamente para nuestro futuro juntos. Hasta que recibí una llamada de mi madre una tarde. Su voz sonaba preocupada y confundida. Me dijo que una mujer llamada Fernanda había aparecido en su casa esa mañana, presentándose como mi exnovia. Mi madre, que conoció a Fernanda durante los 5 años que estuvimos juntos, la dejó pasar por cortesía antes de llamarme para confirmar si yo sabía de la visita. Le dije inmediatamente que no, que Fernanda no tenía permiso para contactar a mi familia, que era parte del acoso del que le había hablado semanas antes. Mi madre me contó que Fernanda lloró en su sala durante casi 1 hora, contándole lo arrepentida que estaba de haberme dejado, rogándole que intercediera por ella. Le mostró fotos viejas de nosotros juntos que aparentemente había guardado todos estos años. Le suplicó a mi madre que me convenciera de al menos darle una oportunidad de demostrar que había cambiado, que todavía me amaba, que Diana era solo una distracción de mi verdadero destino con ella. Mi madre, bendita sea, le dijo a Fernanda que respetaba demasiado mis decisiones como para interferir en mi vida amorosa. Le explicó que me veía genuinamente feliz con Diana, de una manera que nunca la vio conmigo durante nuestra relación anterior. Le sugirió amablemente pero con firmeza que aceptara la realidad y siguiera adelante con su vida. Fernanda salió de la casa visiblemente molesta según mi madre, murmurando cosas ininteligibles sobre injusticia y segundas oportunidades desperdiciadas. Esa noche conduje hasta la casa de mis padres para hablar con ellos en persona. Les expliqué toda la situación detalladamente, los mensajes constantes, las apariciones en mi trabajo y en el hospital de Diana, y ahora la visita invasiva a su hogar. Mi padre, un hombre generalmente tranquilo y reservado, se mostró genuinamente enojado. Dijo que Fernanda había cruzado todas las líneas aceptables y que si aparecía nuevamente en su casa, él personalmente llamaría a la policía. Mi madre, más empática por naturaleza, expresó preocupación por el estado mental de Fernanda. Dijo que la vio profundamente perturbada, casi obsesiva en su necesidad de reconectarse conmigo. Me preguntó si Fernanda tenía familia o amigos que pudieran ayudarla a procesar su situación de manera más saludable. Le respondí que no era mi responsabilidad asegurarme del bienestar de alguien que había elegido salir de mi vida de la forma más cruel posible. Mi madre asintió comprendiendo mi punto, pero mantuvo su expresión preocupada. 2 días después del incidente con mis padres, recibí una solicitud de amistad en redes sociales de un perfil que no reconocí. La foto de perfil era genérica, el nombre claramente falso. Ignoré la solicitud. Esa misma noche, Diana me mostró su teléfono con una expresión entre divertida y molesta. Había recibido un mensaje directo en redes sociales de una cuenta sin foto de perfil. El mensaje era largo y venía de Fernanda usando un perfil falso. En el mensaje, Fernanda le decía a Diana que yo nunca había dejado de amarla, que nuestra conexión era demasiado profunda para ser reemplazada por una relación nueva. Afirmaba que Diana era solo una distracción conveniente, que eventualmente yo me daría cuenta de mi error. Incluía detalles íntimos de nuestra relación anterior, momentos privados que solo ella y yo conocíamos, intentando demostrar que tenía un vínculo conmigo que Diana nunca podría replicar. Terminaba el mensaje sugiriendo que Diana se ahorrara el dolor de ser dejada eventualmente y se alejara por su propio bien. Diana leyó el mensaje en voz alta con tono burlón, claramente no intimidada en lo más mínimo. Me dijo que Fernanda estaba alcanzando niveles de desesperación patéticos y que le daba pena más que enojo. Bloqueó la cuenta falsa y me sugirió que tomáramos medidas legales formales antes de que la situación escalara aún más. Tenía razón. Fernanda estaba mostrando señales de comportamiento obsesivo que podía volverse peligroso si no se detenía pronto. A la mañana siguiente, contacté a un abogado especializado en casos de acoso. Le expliqué toda la cronología de eventos, los mensajes diarios, las apariciones en lugares de trabajo, la visita a casa de mis padres, el contacto con Diana a través de perfiles falsos.
El abogado me dijo que teníamos un caso sólido para solicitar una orden de restricción temporal que podría convertirse en permanente si Fernanda continuaba con su comportamiento. Me pidió que documentara todo. Capturas de pantalla de mensajes, testimonios escritos de Diana y mis padres, fechas y lugares de cada incidente. Pasé esa tarde recopilando evidencia. Diana escribió un testimonio detallado sobre las 2 veces que Fernanda la contactó. Mis padres hicieron lo mismo sobre su visita. Recuperé de mi teléfono antiguo todos los mensajes que Fernanda me envió antes de bloquearla. El abogado revisó todo y me aseguró que podríamos presentar la solicitud de orden de restricción al día siguiente. Pero esa noche, antes de que pudiéramos proceder legalmente, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté pensando que podía ser algo relacionado con el trabajo. Era la madre de Fernanda. No había hablado con ella desde antes de la ruptura hace 3 años. Su voz sonaba cansada y avergonzada. Me pidió disculpas por el comportamiento de su hija. Dijo que Fernanda le había contado todo lo que estaba haciendo y que como madre estaba profundamente avergonzada y preocupada. Me explicó que Fernanda había tenido una crisis emocional seria después de que Patricio la dejara, que había estado viendo a un terapeuta, pero aparentemente no estaba siendo completamente honesta sobre su obsesión conmigo. La madre de Fernanda me suplicó que no procediera legalmente contra su hija, que ella personalmente se aseguraría de que Fernanda recibiera la ayuda que necesitaba y que no me contactara nunca más. Escuché sus súplicas con sentimientos encontrados. Parte de mí sentía compasión por una madre desesperada tratando de proteger a su hija. Pero otra parte sabía que si no tomaba medidas firmes ahora, Fernanda podría continuar escalando su comportamiento. Le dije a su madre que apreciaba su llamada, pero que ya había cruzado demasiadas líneas, que la situación había alcanzado un punto donde necesitaba protección legal para mí y para Diana. La madre de Fernanda comenzó a llorar al teléfono. Me rogó que reconsiderara que una orden de restricción en su expediente podría arruinar las oportunidades profesionales de Fernanda, que ya estaba en un lugar oscuro emocionalmente, y esto la hundiría más. Me prometió que ella misma se mudaría temporalmente con Fernanda para supervisarla, que la llevaría a terapia intensiva, que se aseguraría de que borrara mi número y todas mis redes sociales. Me suplicó que le diera una última oportunidad de resolver esto en familia, sin involucrar al sistema legal. Colgué el teléfono sin darle una respuesta definitiva. Diana, que había escuchado mi lado de la conversación, me dijo que la decisión era completamente mía, pero que ella apoyaría cualquier cosa que decidiera. Pasé esa noche sin dormir, considerando las opciones. Por un lado, quería protegerme legalmente y enviar un mensaje claro de que el acoso no sería tolerado. Por otro lado, había una parte de mí que no quería ser responsable de arruinar permanentemente la vida de alguien que claramente estaba pasando por una crisis mental seria. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé al abogado y le pedí que esperara 48 horas antes de presentar la solicitud de orden de restricción. Le expliqué que la familia de Fernanda había intervenido y que quería darles una última oportunidad de manejar la situación internamente. El abogado me advirtió que estaba siendo demasiado generoso, pero respetó mi decisión y acordó esperar 2 días. Envié un mensaje de texto a la madre de Fernanda desde mi número principal antes de bloquearlo también. Le dije que tenía exactamente 48 horas para asegurarse de que su hija no me contactara de ninguna forma. Ni mensajes, ni llamadas, ni apariciones físicas, ni contacto con mi familia o con Diana. Le advertí que si había un solo incidente más en esas 48 horas, procedería inmediatamente con la orden de restricción sin más conversación. Le dejé claro que después de ese periodo, si Fernanda respetaba los límites, no tomaría acción legal, pero cualquier contacto futuro resultaría en consecuencias inmediatas. Las siguientes 48 horas fueron tensas. Cada notificación en mi teléfono me ponía en alerta. Diana me acompañó en el hospital durante sus descansos, ofreciéndome apoyo silencioso mientras esperábamos. Mis padres también estaban en alerta, listos para documentar cualquier aparición de Fernanda en su propiedad. Pero increíblemente, pasaron las 48 horas sin un solo incidente. Al tercer día, recibí un último mensaje de texto del número de la madre de Fernanda. Era breve y directo. Gracias por la oportunidad. Fernanda está bajo cuidado profesional intensivo. No volverá a molestarlos. Lamento profundamente todo esto. No respondí el mensaje. Simplemente lo guardé como evidencia adicional en caso de que necesitara usarlo en el futuro.
Diana y yo celebramos esa noche con una cena tranquila en mi departamento. Parecía que finalmente habíamos cerrado ese capítulo perturbador de nuestras vidas. Pero en el fondo, ambos sabíamos que la paz podía ser temporal. Fernanda había demostrado niveles de obsesión que no desaparecen de la noche a la mañana, sin importar cuánta terapia reciba. Permanecimos cautelosamente optimistas pero vigilantes. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que Fernanda tenía un plan completamente diferente desarrollándose en secreto, uno que involucraría a personas que nunca esperamos y que pondría a prueba nuestra relación de maneras que no podíamos anticipar. Pasaron 3 meses sin noticias de Fernanda. 3 meses de paz absoluta, donde Diana y yo pudimos enfocarnos completamente en construir nuestro futuro juntos. La boda estaba programada para dentro de 6 meses, y habíamos comenzado a buscar una casa donde vivir después de casarnos. Diana insistía en que no quería nada ostentoso, solo un lugar acogedor donde pudiéramos construir nuestro hogar. Yo estaba completamente de acuerdo. Mi trabajo en la firma de contabilidad seguía yendo extraordinariamente bien. La promoción que recibí vino acompañada de un aumento salarial significativo que me permitió contribuir equitativamente a los gastos de la boda y la casa nueva. Diana ganaba considerablemente más que yo debido a su posición como jefa de cardiología, pero nunca lo mencionaba ni me hacía sentir inferior por ello. Dividíamos los gastos de forma justa y proporcional a nuestros ingresos, una dinámica que funcionaba perfectamente para ambos. Una tarde de viernes, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí un mensaje inesperado en mi correo electrónico profesional. Era de Rodrigo, un amigo cercano de la universidad que también conocía a Fernanda de esos años. Rodrigo y yo habíamos perdido contacto gradualmente después de graduarnos, cada uno enfocado en su carrera y su vida personal. El mensaje era casual, preguntando cómo estaba, qué había sido de mi vida, si podíamos reunirnos para ponernos al día. Acepté su invitación sin pensarlo mucho. Rodrigo siempre fue un buen amigo durante la universidad, alguien confiable y directo. Quedamos de vernos el sábado por la tarde en una cafetería del centro. Diana tenía guardia ese día en el hospital, así que aproveché para reunirme con Rodrigo sin que ella tuviera que estar sola mientras yo salía con amigos. Cuando llegué a la cafetería, Rodrigo ya estaba ahí esperándome. Nos saludamos con el abrazo típico entre amigos que no se han visto en mucho tiempo. Ordenamos café y comenzamos a conversar sobre nuestras vidas. Rodrigo me contó que trabajaba como gerente en una empresa de logística, que se había casado hace 2 años y que esperaba su primer hijo. Le conté sobre mi compromiso con Diana, mostrándole fotos de ella en mi teléfono. Rodrigo parecía genuinamente feliz por mí. Después de unos 20 minutos de conversación agradable, Rodrigo cambió su tono a algo más serio. Me dijo que necesitaba contarme algo importante, algo que había estado debatiendo si decirme o no durante semanas. Mi estómago se tensó inmediatamente, presintiendo que lo que vendría no sería agradable. Rodrigo respiró profundo y me confesó que Fernanda lo había contactado hace un mes. Según Rodrigo, Fernanda le escribió por redes sociales preguntando por mí. Le dijo que estaba tratando de hacer las paces con su pasado, que necesitaba saber que yo estaba bien después de todo el daño que me causó. Rodrigo, sin saber toda la historia del acoso, le contó que me había visto activo en redes profesionales y que parecía estar bien. Fernanda entonces le pidió un favor. Quería enviarme una carta de disculpa formal, pero sabía que yo la tenía bloqueada en todos lados. Le rogó a Rodrigo que me entregara la carta personalmente, argumentando que merecía la oportunidad de cerrar ese capítulo apropiadamente. Rodrigo accedió porque pensó que era un gesto genuino de alguien buscando redención. Sacó un sobre blanco de su mochila y lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Me dijo que Fernanda le había dado esa carta hace 3 semanas, pero que había dudado en entregármela porque algo en la situación no le parecía completamente honesto. Finalmente decidió dármela, pero también advertirme que tuviera cuidado, que Fernanda parecía demasiado insistente en su necesidad de que yo leyera esa carta específicamente. Miré el sobre sin tocarlo. Podía ver mi nombre escrito en la letra inconfundible de Fernanda. Parte de mí quería ignorarlo completamente, dejarlo ahí en la mesa y salir de la cafetería. Pero otra parte sentía curiosidad sobre qué podía decir en una carta que no había dicho ya en persona, por mensaje y a través de mi familia. Le pregunté a Rodrigo si sabía qué contenía la carta. Él negó con la cabeza, diciendo que Fernanda la había sellado frente a él y le hizo prometer que me la entregaría sin abrirla.
Tomé el sobre y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta sin abrirlo. Le agradecí a Rodrigo por su honestidad y por advertirme sobre las circunstancias extrañas. Continuamos nuestra conversación sobre temas más ligeros durante otra media hora antes de despedirnos. Rodrigo me hizo prometer que lo mantendría informado si Fernanda intentaba contactarlo nuevamente, preocupado de que lo estuviera usando como intermediario para llegar a mí. Cuando llegué a mi departamento esa tarde, saqué el sobre del bolsillo y lo coloqué sobre la mesa de la cocina. Me quedé mirándolo durante varios minutos, debatiendo qué hacer. Podía simplemente destruirlo sin leerlo, mantener los límites que había establecido con tanto esfuerzo, o podía abrirlo y ver qué tenía que decir, satisfacer esa curiosidad que me carcomía. Finalmente decidí esperar hasta que Diana regresara de su guardia para discutirlo con ella. Diana llegó a casa cerca de las 10 de la noche, exhausta después de una guardia particularmente demandante. Le preparé algo ligero de cenar mientras le contaba sobre mi reunión con Rodrigo y la carta de Fernanda. Diana se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y me pidió ver el sobre. Lo examinó con curiosidad clínica, como si fuera un objeto de estudio más que una amenaza personal. Me preguntó qué quería hacer. Le dije honestamente que no estaba seguro. Parte de mí quería ignorarla completamente, pero otra parte se preguntaba si realmente podía cerrar ese capítulo sin saber qué contenía esa carta. Diana me sorprendió con su respuesta. Sugirió que la abriéramos juntos. Argumentó que los secretos y las curiosidades sin resolver tienden a crecer en la oscuridad, pero que si enfrentábamos esto juntos y con transparencia total, le quitaríamos cualquier poder que Fernanda intentara ejercer sobre mí. Abrimos el sobre esa misma noche, sentados uno junto al otro en el sofá. La carta tenía 3 páginas escritas a mano. Comencé a leerla en voz alta para que Diana pudiera escuchar todo exactamente como yo lo leía. Los primeros 2 párrafos eran las disculpas esperadas. Fernanda reconocía su inmadurez, su egoísmo, el daño que me causó. Repetía muchas de las cosas que ya me había dicho en persona. Pero en el tercer párrafo, la carta tomó un giro inesperado. Fernanda escribió que había algo que nunca me contó durante nuestra relación, un secreto que cargó sola durante años y que finalmente necesitaba confesar para liberarse. Decía que hace 4 años, mientras todavía estábamos juntos, quedó embarazada. Según la carta, descubrió el embarazo, pero decidió no decirme porque tenía miedo de cómo reaccionaría, miedo de que arruinara nuestros planes de terminar la universidad y establecer nuestras carreras primero. La carta continuaba explicando que Fernanda tomó la decisión de interrumpir el embarazo sin consultarme. Describía el procedimiento con detalles innecesariamente gráficos que claramente buscaban generar una respuesta emocional. Decía que esa decisión la había perseguido todos estos años, que era parte de la razón por la cual me dejó, porque no podía mirarte a los ojos sabiendo lo que había hecho en secreto. Afirmaba que su relación con Patricio fue un intento autodestructivo de castigarse por ocultar algo tan importante. Diana dejó escapar un suspiro audible mientras yo leía esa sección. Podía sentir mi corazón acelerarse, procesando la información que Fernanda estaba revelando. Si era verdad, significaba que durante nuestra relación ella había tomado una decisión monumental sin incluirme en absoluto. Si era mentira, era una manipulación extraordinariamente cruel, diseñada para reabrirme heridas emocionales profundas. La tercera página de la carta era donde Fernanda revelaba su verdadera intención. Escribía que compartir este secreto conmigo era parte de su proceso de sanación en terapia, que su terapeuta le había sugerido escribir esta carta como ejercicio catártico. Decía que no esperaba perdón ni reconciliación, solo necesitaba que yo supiera la verdad completa sobre por qué nuestra relación terminó como terminó. Terminaba la carta diciendo que finalmente podía seguir adelante con su vida después de confesar esto, y que me deseaba felicidad genuina con Diana. Doblé la carta lentamente y la devolví al sobre. Diana me miraba con una expresión que mezclaba preocupación y análisis. Le pregunté qué pensaba. Ella tomó mi mano y me dijo algo que no esperaba, que la carta olía a manipulación psicológica elaborada. Diana trabajaba con personas en crisis regularmente y había desarrollado un sentido afinado para detectar comportamientos manipulativos. Me explicó que la revelación del supuesto embarazo interrumpido parecía diseñada específicamente para crear una conexión emocional permanente entre Fernanda y yo. Si yo creía la historia, siempre habría una parte de mí preguntándome sobre ese potencial hijo que nunca nació,
Siempre habría un vínculo invisible entre Fernanda y yo, basado en ese secreto compartido. Diana señaló que revelar algo así años después, justo cuando Fernanda veía que yo estaba feliz con otra persona, era demasiado conveniente para ser genuino. Pero Diana también reconoció que podía ser verdad. Si lo era, Fernanda había cargado con una decisión difícil sola, y merecía cierto crédito por finalmente ser honesta al respecto, aunque fuera años tarde, y con motivaciones cuestionables. Diana me preguntó cómo me sentía, qué quería hacer con esta información. Le dije honestamente que no sabía cómo sentirme. Si era verdad, me enfurecía que Fernanda hubiera tomado esa decisión sin incluirme. Si era mentira, me enfurecía aún más que intentara manipularme con algo tan serio. Pasé los siguientes días procesando la carta con la ayuda de Diana. Hablamos extensamente sobre lo que significaría si era verdad versus si era una elaborada mentira. Diana mantuvo una postura neutral y de apoyo, nunca presionándome hacia una conclusión específica. Me recordó que sin importar lo que hubiera pasado hace 4 años, no cambiaba el presente que habíamos construido juntos. Decidí hacer algo que Diana sugirió: contactar a María, quien había sido la mejor amiga de Fernanda durante la universidad y los primeros años de nuestra relación. Si Fernanda realmente había pasado por algo tan significativo como un embarazo interrumpido, María probablemente lo sabría. Encontré a María en redes sociales y le envié un mensaje directo explicándole brevemente que necesitaba verificar información sobre algo que Fernanda me había revelado recientemente. María respondió al día siguiente con sorpresa. Me dijo que no había hablado con Fernanda en más de un año porque habían tenido una pelea seria sobre el comportamiento destructivo de Fernanda después de su ruptura con Patricio. Cuando le pregunté específicamente sobre el supuesto embarazo de hace 4 años, María pareció genuinamente confundida. Me respondió categóricamente que Fernanda nunca le mencionó nada sobre un embarazo durante todo el tiempo que fueron amigas cercanas. María agregó algo más que me dejó helado. Fernanda tenía un historial de inventar dramas para obtener atención cuando se sentía abandonada o ignorada. Durante su amistad, María había presenciado a Fernanda fabricar varias crisis médicas menores para generar simpatía de sus amigos y parejas anteriores. María me advirtió que tomara cualquier revelación dramática de Fernanda con extremo escepticismo, especialmente si venía en un momento donde Fernanda necesitaba desesperadamente reconectarse conmigo. Esa conversación con María confirmó las sospechas de Diana. La carta era casi con certeza una manipulación elaborada diseñada para crear un vínculo emocional que me mantuviera pensando en Fernanda, incluso mientras construía mi vida con Diana. Era una táctica psicológica sofisticada. Si yo creía la historia del embarazo, siempre habría una parte de mí preguntándome qué hubiera sido, sintiendo cierta responsabilidad compartida por esa decisión que Fernanda supuestamente tomó sola. Le mostré a Diana mi conversación con María. Ella asintió con expresión seria y me dijo que probablemente habíamos esquivado una trampa emocional significativa. Me sugirió que destruyéramos la carta completamente y no le diéramos más energía mental. Tenía razón. Esa noche, Diana y yo quemamos la carta en el fregadero de la cocina, viendo cómo las palabras de Fernanda se convertían en cenizas. Fue catártico de una manera que no anticipé. Pero la sensación de paz duró poco. 2 semanas después del incidente de la carta, recibí una llamada de Rodrigo nuevamente. Su tono era urgente y preocupado. Me dijo que Fernanda lo había contactado otra vez, esta vez furiosa porque aparentemente yo no había respondido a su carta. Le había reclamado a Rodrigo que seguramente no me la entregó, o que yo era un insensible incapaz de reconocer cuando alguien se abría vulnerablemente ante mí. Rodrigo le explicó a Fernanda que sí me había entregado la carta, que lo que yo decidiera hacer con ella era mi decisión personal. Fernanda, entonces, le reveló a Rodrigo el contenido de la carta, contándole sobre el supuesto embarazo interrumpido. Rodrigo quedó impactado porque él también había sido amigo cercano de ambos durante esa época, y nunca sospechó nada. Cuando le preguntó a Fernanda por qué nunca le mencionó algo tan significativo en su momento, ella se puso defensiva y cortó la conversación abruptamente. Rodrigo me llamaba para advertirme que Fernanda parecía estar escalando nuevamente su comportamiento obsesivo. También me confesó que después de su conversación con Fernanda, él mismo había contactado a María para preguntar sobre el supuesto embarazo. María le confirmó lo mismo que me dijo a mí. Nunca escuchó nada sobre ningún embarazo durante los años que fue mejor amiga de Fernanda. Rodrigo llegó a la misma conclusión que Diana y yo. La historia era probablemente fabricada.
Le agradecí a Rodrigo por mantenerme informado y le pedí que bloqueara a Fernanda completamente. Le expliqué que ella había demostrado patrones de comportamiento obsesivo y manipulador, y que cualquier persona que mantuviera contacto con ella era potencialmente un canal que podía usar para llegar a mí. Rodrigo entendió completamente, y me prometió que cortaría todo contacto con Fernanda inmediatamente. Esa noche, Diana y yo tuvimos una conversación seria sobre la posibilidad de proceder finalmente con la orden de restricción legal. Habíamos dado a Fernanda oportunidades múltiples de respetar límites, y ella continuaba encontrando formas de invadir nuestra vida indirectamente. Diana argumentó convincentemente que era momento de tomar medidas definitivas antes de que la situación escalara a algo potencialmente peligroso. Pero antes de que pudiéramos contactar al abogado nuevamente, algo completamente inesperado sucedió que cambiaría toda la dinámica de la situación. Algo que ni Diana ni yo podíamos haber anticipado, y que involucraba a alguien del pasado de Diana que pensábamos completamente fuera de nuestras vidas. El lunes por la mañana, Diana llegó al hospital para comenzar su jornada como cualquier otro día. Revisó su agenda de pacientes, preparó los expedientes necesarios y comenzó sus rondas habituales. Pero cuando entró a la sala de conferencias para la reunión matutina con su equipo médico, encontró algo completamente inesperado. Fernanda estaba sentada en la sala de espera del área de cardiología, vestida como paciente y sosteniendo papeles de admisión. Diana me llamó inmediatamente después de verla. Su voz sonaba controlada pero claramente molesta. Me explicó que Fernanda se había registrado como paciente nueva en el departamento de cardiología, alegando síntomas de palpitaciones y dolor en el pecho. Los protocolos del hospital exigían que cualquier paciente reportando síntomas cardíacos fuera atendido prioritariamente, sin importar quién fuera. Fernanda había usado el sistema médico para forzar un encuentro con Diana. Le dije a Diana que no la atendiera personalmente, que delegara el caso a otro cardiólogo del equipo. Diana ya lo había pensado, pero me explicó que como jefa del departamento tendría que supervisar el caso de todos modos. Además, si Fernanda realmente estaba experimentando síntomas cardíacos, negarle atención podía constituir negligencia médica. Diana estaba atrapada entre su ética profesional y la invasión personal que Fernanda estaba cometiendo. Salí inmediatamente de mi oficina y conduje al hospital. No iba a dejar que Diana enfrentara esto sola. Cuando llegué, Diana estaba en su consultorio revisando el expediente preliminar de Fernanda. Los signos vitales tomados por las enfermeras mostraban presión arterial elevada y frecuencia cardíaca acelerada, consistente con ansiedad aguda más que con problemas cardíacos reales. Pero sin hacer pruebas completas, no había forma de descartarlo definitivamente. Diana tomó una decisión profesional. Ella misma realizaría el examen inicial con una enfermera presente como testigo. Documentaría todo meticulosamente y luego pasaría el caso a otro cardiólogo para seguimiento si se requería. De esa forma cumpliría con su deber médico mientras mantenía límites apropiados. Le pedí permiso para estar presente durante el examen, no en la sala, pero cerca por si Diana necesitaba apoyo. Ella aceptó agradecida. Observé a través del vidrio de la sala de examen mientras Diana entraba con profesionalismo impecable. Fernanda estaba recostada en la camilla de examen, vestida con la bata hospitalaria. Cuando vio a Diana entrar, su expresión cambió de ansiosa a algo que solo puedo describir como satisfacción calculada. Diana mantuvo su tono completamente profesional, preguntando sobre los síntomas que Fernanda reportaba. Fernanda comenzó a describir palpitaciones que supuestamente había experimentado durante las últimas semanas, dolor ocasional en el pecho, dificultad para respirar. Diana escuchó sin mostrar emoción, haciendo anotaciones en el expediente. Realizó un examen físico básico mientras la enfermera documentaba cada paso. Luego ordenó un electrocardiograma y análisis de sangre para descartar cualquier problema cardíaco real. Mientras esperaban los resultados de las pruebas, Fernanda intentó iniciar conversación personal. Le preguntó a Diana cómo estaba, si los preparativos de la boda iban bien, si yo estaba tratándola como merecía. Diana respondió con monosílabos corteses pero fríos, rechazando cada intento de Fernanda de convertir la consulta médica en una conversación personal. La enfermera presente claramente notaba la tensión, pero mantenía silencio profesional. Los resultados del electrocardiograma llegaron primero. Completamente normal. No había signos de arritmia, daño cardíaco
o cualquier anormalidad que explicara los síntomas que Fernanda reportaba. Los análisis de sangre tardarían más, pero Diana ya tenía suficiente información para hacer un diagnóstico preliminar. Le explicó a Fernanda que su corazón parecía estar funcionando perfectamente, que sus síntomas eran probablemente manifestaciones de ansiedad o estrés. Fernanda insistió en que los síntomas eran reales, que algo definitivamente estaba mal. Diana, manteniendo su profesionalismo, le sugirió que considerara consultar con un especialista en salud mental para abordar la ansiedad subyacente que podía estar causando síntomas físicos. Le dio referencias de 3 psicólogos excelentes afiliados al hospital. Fernanda rechazó las referencias con visible molestia, insistiendo en que necesitaba más pruebas cardíacas. Diana explicó que ordenar pruebas médicas innecesarias era mala práctica y potencialmente dañino para la paciente. Le dijo a Fernanda que basándose en la evidencia actual, no había justificación para estudios adicionales. Le dio de alta con instrucciones de regresar si los síntomas empeoraban significativamente o cambiaban de naturaleza. Fernanda salió del consultorio visiblemente frustrada. Su plan de forzar interacción prolongada con Diana había fallado. Pero ese no fue el fin del incidente. 2 días después, Diana recibió una queja formal presentada ante el Comité de Ética del hospital. La queja venía de Fernanda, alegando que la doctora había proporcionado atención médica inadecuada debido a un conflicto de interés personal. Fernanda argumentaba que Diana la había descartado sin realizar pruebas suficientes, que la había tratado con frialdad inapropiada para un profesional médico y que claramente había permitido que asuntos personales interfirieran con su juicio médico. Diana estaba furiosa pero también preocupada. Una queja de ética, incluso si era infundada, requería investigación formal. Tendría que presentarse ante el comité, defender sus decisiones médicas y potencialmente enfrentar escrutinio de sus superiores. Le recordé que había documentado todo meticulosamente y que tenía una enfermera como testigo de cada interacción con Fernanda. Diana sabía que había actuado apropiadamente, pero el proceso de investigación era estresante independientemente del resultado esperado. Contraatacamos inmediatamente. Contacté al abogado que habíamos consultado meses antes sobre la orden de restricción. Le expliqué la escalada más reciente. Fernanda usando el sistema médico para forzar contacto con Diana, y ahora presentando una queja de ética falsa en represalia por no recibir la atención personal que buscaba. El abogado me dijo que ahora teníamos un caso aún más sólido que antes. Presentar quejas falsas y usar servicios médicos de emergencia de manera fraudulenta eran ofensas serias. Procedimos inmediatamente con la solicitud formal de orden de restricción. El abogado compiló toda la evidencia que habíamos recopilado durante meses. Los mensajes de acoso, los testimonios de mis padres y Diana sobre las apariciones no solicitadas, la declaración de Rodrigo sobre ser usado como intermediario, y ahora el abuso del sistema médico documentado por el mismo hospital. Era un caso abrumadoramente fuerte. La audiencia para la orden de restricción temporal se programó para 2 semanas después. Durante ese tiempo, Fernanda aparentemente se enteró de que habíamos procedido legalmente. Me llegó un mensaje a través de un número desconocido, claramente de ella aunque no lo admitía. El mensaje decía que estaba cometiendo un error terrible, que algún día me arrepentiría de rechazar a alguien que genuinamente me amaba, que Diana nunca me conocería como ella me conocía. Ignoré el mensaje y lo reenvié al abogado como evidencia adicional. Cada acción que Fernanda tomaba solo fortalecía nuestro caso. Era como si estuviera autodestruyéndose sistemáticamente, incapaz de controlar sus impulsos obsesivos, a pesar de las consecuencias legales obvias que enfrentaba. La investigación del Comité de Ética del hospital concluyó en una semana. Diana tuvo que presentarse ante 3 médicos senior y explicar sus decisiones clínicas en el caso de Fernanda. Presentó toda su documentación, las notas detalladas del examen, los resultados del electrocardiograma, el testimonio de la enfermera presente y las referencias apropiadas que le dio a Fernanda para atención de salud mental. El comité revisó todo y determinó que Diana había actuado con profesionalismo ejemplar. Más aún, cuando Diana reveló al comité que Fernanda tenía un historial de acoso documentado hacia ella y su prometido, y que la visita al hospital parecía ser parte de un patrón más amplio de comportamiento obsesivo, el comité tomó acción adicional.
Agregaron una nota al expediente de Fernanda indicando que cualquier visita futura al hospital debía ser revisada cuidadosamente para determinar si era médicamente necesaria o parte de un patrón de acoso. Esencialmente, la marcaron como una potencial abusadora del sistema médico. Fernanda no tomó bien la noticia. El día que recibió la carta del hospital informándole sobre la conclusión de la investigación de ética y la nota en su expediente, apareció nuevamente. Esta vez no en el hospital ni en mi trabajo, sino en el edificio donde Diana y yo habíamos comenzado a buscar departamentos para después de la boda. El agente de bienes raíces que nos estaba mostrando propiedades nos llamó confundido, diciendo que una mujer había llegado afirmando ser mi hermana y preguntando qué propiedades estábamos considerando comprar. El agente, entrenado para proteger la privacidad de sus clientes, no le dio información alguna, pero nos advirtió que la mujer había parecido inestable emocionalmente, insistiendo agresivamente en que necesitaba saber dónde planeábamos vivir porque era asunto familiar importante. Cuando el agente se negó a proporcionar detalles, Fernanda amenazó con reportarlo a su jefe por falta de profesionalismo. El agente la escoltó fuera del edificio y nos sugirió que consideráramos reportar el incidente a la policía. Ese fue el punto de quiebre final. Diana y yo fuimos directamente a la estación de policía más cercana y presentamos un reporte formal sobre el incidente. El oficial que nos atendió escuchó toda la historia de los últimos meses. Revisó la evidencia que llevábamos y nos informó que junto con nuestra solicitud pendiente de orden de restricción, ahora también podían presentar cargos por acoso criminal. Nos sugirió que lo consideráramos seriamente porque el comportamiento de Fernanda mostraba señales de escalada peligrosa. La audiencia para la orden de restricción llegó finalmente. Diana y yo nos presentamos en la corte con nuestro abogado. Fernanda llegó sin representación legal, aparentemente creyendo que podía defenderse sola. Se veía demacrada, como si no hubiera dormido bien en semanas. Cuando entramos a la sala, me miró con una mezcla de súplica y resentimiento que me hizo sentir profundamente incómodo. El juez revisó toda la evidencia presentada. Los mensajes de texto documentados, los testimonios escritos de mis padres, Diana, Rodrigo y María, el reporte del incidente en el hospital, la queja de ética infundada, el incidente con el agente de bienes raíces y el reporte policial reciente. Era una cantidad abrumadora de documentación que pintaba un cuadro claro de acoso obsesivo, sostenido durante casi 6 meses. Cuando le tocó hablar, Fernanda intentó explicar sus acciones como expresiones de amor genuino malinterpretadas. Argumentó que simplemente estaba tratando de reconectarse con alguien que había sido importante en su vida, que nunca tuvo intención de acosar o amenazar a nadie. El juez la interrumpió y le preguntó directamente si entendía que contactar repetidamente a alguien que claramente había expresado su deseo de no tener contacto constituía acoso, independientemente de sus intenciones. Fernanda no pudo responder coherentemente. Comenzó a llorar en la corte, diciendo que había cometido errores, pero que no merecía ser tratada como una criminal. El juez no mostró simpatía particular. Le explicó que sus acciones habían cruzado múltiples líneas legales y éticas, que había demostrado incapacidad para respetar límites claros, y que representaba una amenaza potencial para nuestra paz y seguridad. El juez otorgó la orden de restricción temporal inmediatamente. Fernanda tenía prohibido contactarnos a Diana o a mí de cualquier forma, directa o indirectamente, en persona, por teléfono, por mensaje, por correo electrónico o a través de terceros. Tenía prohibido acercarse a menos de 100 metros de nuestros lugares de trabajo, nuestros hogares o cualquier lugar donde supiera que estaríamos. Violar la orden resultaría en arresto inmediato y cargos criminales. Fernanda salió de la corte sollozando, escoltada por un oficial que se aseguró de que no intentara acercarse a nosotros en el estacionamiento. Diana y yo nos quedamos hablando con nuestro abogado sobre los próximos pasos. Nos explicó que la orden temporal duraría 6 meses, tiempo durante el cual Fernanda podía solicitar una audiencia para disputarla. Si no la disputaba, o si la disputaba sin éxito, se convertiría automáticamente en una orden permanente. Salimos de la corte sintiendo simultáneamente aliviados y exhaustos. Habíamos ganado protección legal, pero el proceso de llegar ahí había sido agotador emocional y mentalmente. Diana me abrazó en el estacionamiento y me dijo que finalmente podíamos enfocarnos completamente en nuestro futuro sin la sombra constante de Fernanda persiguiéndonos.
Pero esa misma noche recibimos una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era la madre de Fernanda, la misma que me había llamado meses antes suplicando que no procediera legalmente. Su voz sonaba quebrada y desesperada. Me informó que Fernanda había intentado quitarse la vida después de salir de la corte. Estaba en el hospital en estado crítico pero estable. Su madre me suplicaba que fuera a visitarla, que mi presencia podía ayudarla a recuperarse emocionalmente. Le respondí con firmeza pero sin crueldad que no podía hacer eso. Le expliqué que ahora había una orden de restricción legal que me prohibía acercarme a Fernanda, pero más importante, que mi presencia solo reforzaría sus delirios obsesivos y empeoraría su situación a largo plazo. Le sugerí que enfocara todos sus esfuerzos en conseguir ayuda psiquiátrica profesional intensiva para su hija, no en tratar de manipularme para que rompiera límites legales y personales. La madre de Fernanda lloró al teléfono, pero eventualmente aceptó que tenía razón. Me pidió perdón por todo el daño que su hija nos había causado a Diana y a mí. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla compleja de emociones. Alivio de que Fernanda estuviera físicamente bien, culpa residual por su estado mental, a pesar de saber racionalmente que no era mi responsabilidad, y determinación de mantener los límites sin importar la manipulación emocional. Diana me abrazó esa noche mientras procesaba todo. Me recordó que las acciones de Fernanda eran consecuencia de sus propias decisiones y su salud mental no tratada, no de mis límites razonables. Me dijo que lo mejor que podía hacer por Fernanda era precisamente mantener esos límites firmes, forzándola eventualmente a buscar ayuda real en lugar de obsesionarse con una reconciliación imposible. Los siguientes días fueron tensos mientras esperábamos noticias. Finalmente, Rodrigo me contactó con información que había obtenido a través de conocidos mutuos. Fernanda había sido internada en una institución psiquiátrica para tratamiento intensivo. Después de su intento, su familia finalmente había reconocido la gravedad de su condición mental y había tomado medidas drásticas para asegurarle el tratamiento que desesperadamente necesitaba. Por primera vez en meses, Diana y yo pudimos respirar verdaderamente en paz. La orden de restricción estaba en efecto. Fernanda estaba recibiendo ayuda profesional y finalmente podíamos enfocarnos completamente en construir nuestra vida juntos, sin interrupciones ni dramas externos. Los 6 meses siguientes transcurrieron con una tranquilidad que casi parecía surrealista después de todo el caos que habíamos enfrentado. La orden de restricción contra Fernanda se mantuvo sin incidentes. Según información que llegaba ocasionalmente a través de conocidos mutuos, ella continuaba en tratamiento psiquiátrico intensivo, alternando entre sesiones ambulatorias y periodos de internación cuando su condición emocional lo requería. Su familia finalmente había aceptado la gravedad de su situación y la apoyaba en recibir la ayuda profesional que necesitaba. Diana y yo usamos ese tiempo de paz para enfocarnos completamente en nuestra boda y nuestro futuro. Encontramos el departamento perfecto en un edificio seguro del centro, con 2 habitaciones y una vista hermosa de la ciudad. No era ostentoso ni pretencioso, simplemente un espacio acogedor donde podíamos construir nuestro hogar juntos. Dividimos los gastos proporcionalmente según nuestros ingresos, manteniendo la dinámica equitativa que siempre había funcionado para nosotros. Los preparativos de la boda avanzaron sin complicaciones. Decidimos hacer una ceremonia íntima con solo familia cercana y amigos más queridos. Aproximadamente 50 personas en total. Diana no quería nada elaborado ni publicitado en redes sociales. Decía que nuestro amor no necesitaba validación externa ni exhibición pública, solo la celebración genuina de las personas que realmente importaban en nuestras vidas. Mi madre y la madre de Diana se llevaron extraordinariamente bien durante el proceso de planificación, lo cual facilitó todo inmensamente. Ambas familias se integraron naturalmente, compartiendo la emoción de vernos construir un futuro juntos. Mi padre, normalmente reservado con sus emociones, me confesó una noche que nunca me había visto tan genuinamente feliz y en paz como desde que estaba con Diana. La boda se celebró un sábado de primavera en el jardín de un lugar pequeño pero elegante en las afueras de la ciudad. Diana se veía radiante, con un vestido sencillo pero hermoso que reflejaba perfectamente su personalidad. Elegante sin ser ostentosa, sofisticada sin ser pretenciosa. Cuando la vi caminando hacia el altar del brazo de su padre, sentí una certeza absoluta de que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Durante los votos, ambos nos comprometimos a apoyarnos incondicionalmente,
a comunicarnos honestamente, a construir juntos una vida basada en respeto mutuo y amor genuino. No fueron votos elaborados ni poéticos, simplemente promesas sinceras y realizables que reflejaban los valores que compartíamos. Cuando el oficiante nos declaró esposos, el aplauso de nuestros invitados fue cálido y lleno de afecto genuino. La recepción fue alegre y relajada. Comida deliciosa, música agradable, conversaciones significativas con amigos y familia. Varios de mis colegas de trabajo asistieron y me comentaron que nunca me habían visto tan relajado y feliz. Diana brillaba mientras conversaba con los invitados, irradiando la calidez natural que me había enamorado de ella desde el principio. Durante el brindis, mi mejor amigo de la universidad contó anécdotas divertidas sobre nuestros años de estudiantes. Mencionó brevemente que había pasado por una relación difícil antes de encontrar a Diana, pero que claramente había encontrado a su persona perfecta. El comentario fue ligero y no profundizó en detalles, pero todos los presentes que conocían mi historia con Fernanda entendieron la referencia implícita. Diana apretó mi mano bajo la mesa con cariño y me sonrió, recordándome silenciosamente que todo el dolor del pasado había valido la pena para llegar a este momento. La luna de miel fue a un destino de playa tranquilo, nada extravagante ni ostentoso. Pasamos 2 semanas desconectados del trabajo y las responsabilidades, simplemente disfrutando de la compañía mutua, conversando sobre nuestros sueños para el futuro, planificando la familia que queríamos construir eventualmente. Diana habló sobre reducir sus horas en el hospital en unos años para tener tiempo de ser madre presente. Yo compartí mis aspiraciones de eventualmente abrir mi propia firma de contabilidad pequeña e independiente. Cuando regresamos de la luna de miel, nos mudamos oficialmente al departamento que habíamos comprado juntos. El proceso de combinar nuestras vidas en un solo espacio fue sorprendentemente fácil. Ambos teníamos estilos similares, preferencias compatibles y una disposición natural para comprometernos en las pequeñas decisiones cotidianas. Establecimos rutinas que funcionaban para ambos: desayunos juntos antes del trabajo, cenas preparadas en equipo, fines de semana alternando entre actividades sociales y tiempo tranquilo en casa. Mi carrera profesional continuó prosperando. 6 meses después de la boda, recibí otra promoción en la firma, esta vez a gerente senior con un equipo de 5 contadores bajo mi supervisión. El aumento salarial fue significativo, lo que me permitió comenzar a ahorrar seriamente para eventualmente cumplir mi sueño de independizarme profesionalmente. Diana me apoyó incondicionalmente, ofreciéndose incluso a ayudar financieramente cuando decidiera dar el salto, aunque yo insistía en hacerlo con mis propios recursos. Diana también alcanzó nuevos logros profesionales. Fue invitada a presentar investigación en una conferencia internacional de cardiología, reconocimiento significativo de su expertise en el campo. La acompañé al evento, orgulloso de verla brillar entre sus colegas internacionales. Varios médicos prestigiosos la felicitaron por su trabajo y le ofrecieron oportunidades de colaboración futura. Diana manejó todo con la humildad característica que tanto admiraba en ella. Un año después de nuestra boda, recibimos noticias sobre Fernanda a través de María, quien había retomado contacto limitado con ella. Fernanda finalmente había completado un programa intensivo de terapia y estaba reconstruyendo su vida lentamente. Había conseguido un trabajo estable en administración de una clínica veterinaria, algo completamente diferente a su campo anterior, pero que aparentemente disfrutaba. Según María, Fernanda había aceptado finalmente la realidad de que nuestra relación estaba definitivamente terminada y que necesitaba seguir adelante con su propia vida. María me contó que Fernanda le había pedido específicamente que me transmitiera una disculpa final. Reconocía que su comportamiento durante esos meses de acoso había sido inaceptable y enfermizo, producto de problemas de salud mental no tratados que finalmente estaba abordando apropiadamente. No pedía perdón ni reconciliación, simplemente quería que supiera que asumía completa responsabilidad por sus acciones y que deseaba genuinamente que yo fuera feliz con Diana. Le agradecí a María por transmitir el mensaje, pero le pedí que no continuara actuando como intermediaria. Le expliqué que apreciaba que Fernanda estuviera mejor, pero que mantener cualquier tipo de canal de comunicación, incluso indirecto, no era saludable para nadie involucrado. María entendió completamente y acordó que sería el último mensaje que transmitiría en cualquier dirección. La orden de restricción expiró después de 6 meses sin incidentes y se convirtió automáticamente en permanente. Fernanda nunca intentó disputarla ni contactarnos de ninguna forma.
Aparentemente, la combinación de consecuencias legales, tratamiento psiquiátrico intensivo y el apoyo firme de su familia finalmente la habían ayudado a romper el ciclo obsesivo que la había consumido durante tanto tiempo. Diana y yo celebramos nuestro segundo aniversario de boda con una cena tranquila en el mismo restaurante donde Fernanda nos había interrumpido años antes. Fue una decisión consciente de reclamar ese espacio, transformar un recuerdo incómodo en uno nuevo y positivo. Nos sentamos en la misma mesa junto a la ventana. Brindamos por 2 años de matrimonio feliz y conversamos sobre nuestros planes de comenzar a intentar tener hijos pronto. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a nuestro automóvil, Diana me preguntó si alguna vez pensaba en Fernanda. Le respondí honestamente que rara vez lo hacía, y cuando sucedía, era solo como un recordatorio de lo lejos que había llegado desde esos días oscuros después de nuestra ruptura. Diana sonrió y me dijo que ella tampoco pensaba mucho en ese capítulo, excepto ocasionalmente con gratitud de que me hubiera liberado para encontrarla a ella. Unos meses después, Diana descubrió que estaba embarazada. La noticia nos llenó de alegría y emoción. Llamamos a nuestras familias para compartir la buena nueva, y la reacción fue de celebración unánime. Mi madre lloró de felicidad al teléfono, diciendo que había esperado este momento desde que nos vio juntos por primera vez. Los padres de Diana vinieron a cenar esa misma noche para brindar por el futuro nieto. El embarazo transcurrió sin complicaciones. Diana redujo sus horas en el hospital como había planeado, delegando más responsabilidades a su equipo mientras se preparaba para la maternidad. Yo continué trabajando tiempo completo, pero asegurándome de estar presente para cada cita médica, cada ultrasonido, cada momento importante del embarazo. 7 meses después de descubrir el embarazo, nació nuestra hija. La llamamos Elena, un nombre que ambos amábamos por su simplicidad y elegancia. Cuando sostuve a Elena por primera vez en el hospital, mirando su pequeño rostro arrugado y sus ojos cerrados, sentí una oleada de amor tan intensa que me dejó sin aliento. Diana, exhausta pero radiante después del parto, me miró sosteniendo a nuestra hija y me dijo que todo en nuestras vidas nos había llevado exactamente a este momento perfecto. Los primeros meses con Elena fueron agotadores, pero profundamente satisfactorios. Diana tomó 6 meses de licencia maternal del hospital, tiempo que usamos para establecer rutinas, aprender a ser padres y disfrutar cada momento con nuestra hija. Yo tomé 2 semanas de vacaciones después del nacimiento y luego ajusté mi horario para llegar a casa más temprano cada día, asegurándome de participar activamente en el cuidado de Elena. Nuestras familias fueron increíblemente apoyativas. Mi madre venía 2 veces por semana para ayudar con Elena, dándole a Diana descansos necesarios. Los padres de Diana también visitaban regularmente, trayendo comida preparada y ofreciéndose para cuidar a la bebé mientras nosotros descansábamos o salíamos brevemente para mantener nuestra conexión como pareja. Cuando Elena cumplió 6 meses, Diana regresó al hospital a tiempo parcial. Habíamos contratado a una niñera de confianza para las horas que ambos trabajábamos, pero coordinamos nuestros horarios para minimizar el tiempo que Elena pasaba con ella. Diana trabajaba 3 días por semana. Yo ajusté mi horario para trabajar desde casa 2 días, y entre nuestras familias y la niñera, cubrimos todas las necesidades de nuestra hija sin problemas. La vida se sintió completa de una manera que nunca había experimentado antes. Tenía una esposa que me amaba y respetaba genuinamente, una hija hermosa y saludable, una carrera profesional exitosa, relaciones familiares fuertes y paz mental que alguna vez pensé inalcanzable. Cada noche, cuando Diana y yo nos acostábamos después de poner a Elena a dormir, sentía profunda gratitud por cómo había resultado todo. Ocasionalmente, cuando veía publicaciones en redes sociales de amigos atravesando rupturas difíciles o relaciones tóxicas, reflexionaba sobre mi propia experiencia con Fernanda. La traición y el rechazo que sentí cuando me dejó habían sido devastadores en su momento. Pero en retrospectiva, había sido una bendición disfrazada. Si Fernanda no me hubiera dejado, nunca habría conocido a Diana, nunca habría experimentado lo que significa ser verdaderamente valorado y amado por quien eres. 3 años después del nacimiento de Elena, Diana y yo estábamos sentados en el parque cerca de nuestra casa, viendo a nuestra hija jugar en los columpios. Habíamos establecido una tradición de venir aquí cada sábado por la tarde, cuando el clima lo permitía. Elena,
Ahora una niña vivaz de 3 años, corría de un juego a otro con la energía inagotable característica de su edad. Diana estaba embarazada nuevamente, esta vez de un niño que nacería en 4 meses. Habíamos decidido tener otro hijo cuando Elena cumplió 2 años, queriendo que nuestros hijos tuvieran una diferencia de edad que les permitiera ser compañeros cercanos. El embarazo estaba yendo bien, aunque Diana se sentía más cansada que con Elena, debido a estar persiguiendo a una niña pequeña mientras trabajaba parcialmente. Yo finalmente había dado el salto de abrir mi propia firma de contabilidad pequeña 6 meses antes. Era un negocio modesto con solo 3 empleados además de mí, enfocado en servir a pequeñas empresas locales y familias que necesitaban servicios contables personalizados. Los primeros meses fueron desafiantes mientras establecía la base de clientes, pero gradualmente el negocio comenzó a estabilizarse y crecer orgánicamente a través de referencias. Diana había reducido sus horas en el hospital a 2 días por semana, enfocándose más en investigación que podía hacer desde casa y en ser madre presente para Elena. Su reputación profesional continuaba creciendo incluso con horario reducido, siendo consultada regularmente por colegas y publicando artículos en revistas médicas prestigiosas. Financieramente estábamos cómodos sin ser ricos. Mi firma generaba ingresos modestos pero consistentes. El salario parcial de Diana era sustancial, y habíamos sido cuidadosos con nuestros ahorros y gastos. Vivíamos dentro de nuestras posibilidades, priorizando experiencias familiares sobre posesiones materiales, enfocados en construir una vida rica en relaciones y momentos significativos más que en acumular cosas. Mientras observaba a Elena en los columpios, mi teléfono vibró con una notificación de redes sociales. Normalmente ignoraba estas alertas, pero esta captó mi atención porque venía de Rodrigo. Había publicado fotos de una reunión de antiguos compañeros de universidad que se había realizado el fin de semana anterior. Rodrigo me había invitado, pero yo había declinado porque Diana estaba en las últimas etapas del embarazo y no quería alejarme. Deslicé por las fotos casualmente, viendo rostros familiares de personas que no había visto en años. Entonces, me detuve en una imagen particular. Fernanda estaba en la foto, sonriendo junto a un hombre que tenía su brazo alrededor de ella. El pie de foto de Rodrigo mencionaba que varios exalumnos habían traído a sus parejas a la reunión. Fernanda aparentemente había traído a su novio. Le mostré la foto a Diana sin comentario. Ella la miró con curiosidad clínica más que con celos o preocupación. Me preguntó cómo me sentía al verla. Le respondí honestamente que sentía completa indiferencia. Quizás un toque de alivio de que claramente había seguido adelante con su vida. Diana asintió y me recordó que el mejor indicador de que alguien ha sanado verdaderamente es cuando puede ver a su ex feliz sin sentir nada particular al respecto. Más tarde esa noche, después de acostar a Elena, le conté a Diana algo que nunca le había dicho explícitamente. Le agradecí por salvarme de conformarme con una relación que nunca me hubiera hecho verdaderamente feliz. Fernanda y yo éramos fundamentalmente incompatibles en valores y prioridades, pero probablemente nos habríamos casado por inercia si ella no hubiera tenido la valentía de dejarnos. En ese sentido, Fernanda me había hecho un favor involuntario al rechazarme tan brutalmente. Diana sonrió y me dijo que ella sentía algo similar sobre su exnovio, el colega que resultó ser mentiroso compulsivo. Ese dolor la había preparado para reconocer y valorar la honestidad genuina cuando finalmente la encontró. Ambos habíamos necesitado nuestras experiencias dolorosas previas para apreciar completamente lo que teníamos juntos. Unas semanas después, recibí un mensaje de María, la primera comunicación que tenía con ella en más de 2 años. Me escribió para contarme que Fernanda se había comprometido con el hombre que salía en la foto de la reunión universitaria. Aparentemente la relación llevaba 1 año y medio, había sido estable y saludable, y Fernanda parecía genuinamente feliz y en un lugar mental mucho mejor que antes. María me preguntó si me molestaría si Fernanda me enviaba una invitación de boda, no porque esperara que asistiera, sino como gesto simbólico de cierre y buenos deseos. Le respondí que no tenía objeción si eso era importante para el proceso de sanación de Fernanda, pero que definitivamente no asistiría a la boda. María entendió completamente y me agradeció por ser comprensivo. La invitación nunca llegó. Aparentemente, Fernanda decidió finalmente que incluirme de cualquier forma en su nueva vida, incluso simbólicamente, no era apropiado ni necesario. Me alegré de esa decisión porque demostraba verdadera madurez y respeto por los límites que habíamos establecido.
4 meses después, Diana dio a luz a nuestro hijo. Lo llamamos Tomás, el nombre del abuelo paterno de Diana, quien había fallecido años antes. El parto fue más rápido y menos complicado que con Elena. Cuando sostuve a Tomás por primera vez, Elena estaba ahí también, mirando a su hermano recién nacido con curiosidad y ternura. Diana capturó una foto de ese momento, yo sosteniendo a Tomás mientras Elena tocaba gentilmente su pequeña mano. Esa foto se convirtió en mi favorita de todas las que teníamos. La dinámica familiar se ajustó sorprendentemente bien con la llegada de Tomás. Elena demostró ser una hermana mayor amorosa y protectora. Diana y yo trabajamos en equipo para manejar las demandas de 2 niños pequeños, apoyándonos mutuamente durante las noches difíciles y celebrando juntos cada pequeño logro de nuestros hijos. Mi firma de contabilidad continuó creciendo modestamente. Contraté a 2 empleados adicionales para manejar la carga de trabajo expandida. Los ingresos mejoraron significativamente, permitiéndonos ahorrar para la educación universitaria de nuestros hijos y para eventualmente comprar una casa más grande cuando los niños crecieran y necesitaran más espacio. Diana publicó un estudio de investigación que recibió reconocimiento internacional en su campo. Fue invitada a dar charlas en varias universidades prestigiosas sobre su trabajo. Aunque viajó ocasionalmente para estas presentaciones, siempre mantuvo sus ausencias breves y coordinadas para minimizar interrupción familiar. Yo me encargaba de los niños durante esos viajes cortos, disfrutando el tiempo especial con Elena y Tomás. Cuando Elena cumplió 5 años, comenzó el jardín de niños. El primer día de clases, Diana y yo la acompañamos, ambos luchando contra las lágrimas mientras veíamos a nuestra pequeña entrar confiadamente a su salón de clases. Esa noche, reflexionamos sobre lo rápido que pasaba el tiempo, cómo nuestros hijos estaban creciendo ante nuestros ojos, transformando constantemente nuestras vidas en formas maravillosas e inesperadas. Ocasionalmente me encontraba con personas de mi pasado que conocían mi historia con Fernanda. Algunos preguntaban curiosos cómo había terminado todo. Les contaba brevemente que ambos habíamos seguido adelante con nuestras vidas, que yo estaba felizmente casado con 2 hijos, y que según entendía, ella también había encontrado una relación estable. Nunca profundizaba en los detalles del acoso o las órdenes de restricción, simplemente lo enmarcaba como 2 personas que no eran compatibles y que encontraron felicidad separadas. Una tarde de domingo, 5 años después de mi boda con Diana, estaba en el parque con mis 2 hijos cuando vi a Fernanda a la distancia. Estaba ahí con su esposo y un niño pequeño de aproximadamente 2 años. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Fernanda me reconoció, vaciló por un segundo, y luego simplemente asintió cortésmente antes de dirigir su atención de vuelta a su familia. No hubo drama, no hubo conversación incómoda, solo reconocimiento mutuo de 2 personas que alguna vez compartieron historia, pero que ahora vivían vidas completamente separadas. Le mencioné el encuentro a Diana esa noche. Ella me preguntó cómo me sentí. Le dije que absolutamente nada. Ver a Fernanda fue como ver a cualquier conocida antigua de quien te has distanciado naturalmente con el tiempo. No hubo resentimiento residual, no hubo curiosidad sobre qué hubiera sido, solo completa indiferencia emocional que confirmaba que ese capítulo estaba genuinamente cerrado. Ahora, mientras miro hacia atrás en toda esta experiencia desde la perspectiva de alguien felizmente establecido en su vida, puedo ver claramente cómo cada evento, incluso los dolorosos, me llevó exactamente donde necesitaba estar. Fernanda rechazándome por ser demasiado bueno, fue humillante en su momento, pero me liberó para encontrar a alguien que valorara precisamente esas cualidades que ella despreció. La estabilidad emocional que Fernanda encontraba aburrida es exactamente lo que hace funcionar mi matrimonio con Diana. La predictibilidad que ella despreciaba es lo que permite que mis hijos crezcan en un hogar seguro y amoroso. La bondad que ella consideraba debilidad es lo que sostiene todas mis relaciones más importantes y significativas. Diana me enseñó que el amor verdadero no requiere drama constante para existir. No necesita pruebas extremas ni montañas rusas emocionales para ser válido. El amor genuino se manifiesta en la forma en que 2 personas se apoyan mutuamente durante los días ordinarios, cómo se comunican durante desacuerdos, cómo construyen juntos una vida que honra los valores y sueños de ambos. Fernanda eventualmente aprendió lecciones similares a través de su propio camino doloroso. Perseguir emoción superficial la llevó exactamente a donde esas búsquedas generalmente conducen,
desilusión, traición, dolor evitable. Tuvo que tocar fondo emocionalmente, enfrentar consecuencias legales de su comportamiento obsesivo y someterse a tratamiento psiquiátrico intensivo antes de poder finalmente sanar y construir algo saludable con otra persona. No siento satisfacción particular por su sufrimiento durante esos años oscuros. Tampoco siento responsabilidad por ello. Sus decisiones fueron suyas, las consecuencias fueron naturales resultados de esas decisiones y su eventual sanación fue producto de su propio trabajo interno, apoyado por profesionales y familia. Lo que sí siento es profunda gratitud por cómo resultó mi propia historia. Tengo una esposa que me ama incondicionalmente y a quien amo de la misma forma. Tengo 2 hijos saludables y felices que llenan mi vida de propósito y alegría. Tengo una carrera profesional que encuentro satisfactoria y sostenible. Tengo relaciones familiares y amistades que nutren mi alma. Esta no es una vida perfecta. Diana y yo tenemos desacuerdos ocasionales que requieren comunicación y compromiso para resolver. Los niños tienen berrinches y presentan desafíos normales de crianza. Mi negocio enfrenta estrés financiero ocasional durante meses lentos. Pero estos son problemas normales, manejables, que enfrentamos juntos como equipo con amor y respeto mutuo. Comparado con la alternativa de estar en una relación donde mi pareja me desprecia por mis cualidades más valiosas, donde constantemente necesito demostrar mi valor a través de gestos extremos, donde la estabilidad y la bondad son vistas como deficiencias en lugar de virtudes, esta vida imperfecta pero genuinamente amorosa es infinitamente superior. Fernanda me hizo un favor cuando me dejó, aunque ninguno de los dos lo entendimos en ese momento. Me liberó para encontrar lo que realmente merecía, y eventualmente, a través de su propio camino difícil, ella también encontró algo más compatible con quien realmente era. Esta tarde, mientras me siento en nuestro jardín viendo a Diana jugar con nuestros hijos, siento una paz profunda que solo viene de saber que estás exactamente donde perteneces. No necesito preguntarme qué hubiera sido con Fernanda, porque veo claramente lo que es con Diana. Y es infinitamente mejor que cualquier alternativa que pudiera haber imaginado. A veces, la mayor bendición es ser rechazado por la persona equivocada, porque te abre el camino hacia la persona correcta, y a veces la mejor venganza contra quien te rechazó no es planificada ni deliberada, simplemente es vivir tan completamente feliz que su rechazo se revela como el regalo que siempre fue. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has sentido que un rechazo doloroso terminó siendo una bendición disfrazada? ¿Crees que las cualidades que una persona desprecia pueden ser exactamente lo que otra valora profundamente? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te resonó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta aquí.